Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche tengo sed de ti, y solo a ti buscaré. Lléname, lléname, Señor, dame más de tu amor, que tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Bendito seas tú, Señor, que nos reúne de nuevo para escuchar tu palabra, para meditar tu palabra, para buscar qué impacto tiene tu palabra en cada uno de nosotros. Así que, Señor, envía tu Espíritu Santo sobre estos hermanos y hermanas, de manera que seas tú abriendo la conciencia, los oídos, el corazón, que nuestra alma se llene de ti, oh Señor, y que tu palabra sea aquella que nos libere, que nos sane, que nos dé la fuerza necesaria para poder seguirte. De nuevo, Señor, danos el discernimiento necesario para no ver lo que queremos de la palabra, sino escucharte a ti, lo que tú quieres que escuchemos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muy bien. Se acabó el año litúrgico, se acaba el sábado y el domingo comenzamos el primer domingo de Adviento, que es la lectura que tenemos este fin de semana. Ahorita lo explico. Voy a proyectar de una vez el texto y es acerca de estar alertas. Estén despiertos, estén alertas. Comienzo proclamando el texto entonces. Lo encontramos en Marcos 13, 33 al 37. Estén preparados y vigilando, porque no saben cuándo llegará ese momento. Cuando un hombre va al extranjero y deja su casa, entrega responsabilidades a sus sirvientes. Cada cual recibe su tarea, y al portero le exige que esté vigilante. Lo mismo ustedes, estén vigilantes, porque no saben cuándo regresará el dueño de la casa. Si al atardecer, a medianoche, al canto del gallo o de madrugada. No sea que llegue de repente y los encuentre dormidos. Lo que les digo a ustedes, se lo digo a todos. Estén despiertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces decía ahorita que en la Iglesia Católica pues tenemos varios ciclos litúrgicos y este domingo comenzamos entonces el primer domingo de Adviento. Siempre que es el primer domingo de Adviento quiere decir que es nuevo año. Para nosotros la liturgia se rige por estos movimientos que los conocemos nosotros, pues ya la Semana Santa, después el tiempo ordinario, el tiempo de Adviento, de Navidad, hasta la Epifanía, todo hay un ritmo litúrgico en nosotros. El ciclo A corresponde al Evangelio de Mateo, es lo que hemos venido leyendo durante este año anterior. Comenzamos el ciclo B, que va a corresponder a Marcos, y es lo que tenemos hoy. Y el ciclo C, que corresponde a Lucas. Para aquellos pues que no lo sabían, me imagino que la mayoría de ustedes lo conoce, lo ha visto, porque van siempre a las Eucaristías. Cada 3 años nosotros estamos leyendo los evangelios. Si usted ha ido a misa cada domingo durante 3 años seguidos, eso quiere decir que usted se ha leído la mayoría de los evangelios. Muy pocas cosas no se incluyen. Por decir algo, este año con Marcos, Marcos solo tiene 16 capítulos. Mateo tiene 28.
Entonces hay más material de Mateo para el año litúrgico A que para el Evangelio de Marcos. Así que vamos a escuchar muchos apartes del Evangelio de Juan también incluidos, que también Evangelio de Juan se incluye durante la Semana Santa y en otras fiestas. Bueno, pues terminábamos el año litúrgico A, que es el de Mateo, con las lecturas de la espera de la llegada de la segunda venida de Cristo. Recuerden, capítulo 25, las 10 vírgenes, luego los talentos y el juicio final. Nosotros estamos esperando que ya viniese ese juicio final, se acaba la historia. Pero comenzamos con Marcos, este ciclo litúrgico también con la espera, pero le damos el tinte de la espera de Adviento, del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así que como que agarramos la lectura y le ponemos una luz distinta para poder interpretarla. Ahorita explico un poquito más. ¿Qué escuchábamos en el mensaje de este evangelio que era corto? Jesús advierte a la comunidad de estar preparados y vigilantes. Y es importante que él utilice estas dos palabras, preparados y vigilantes todo el tiempo. Pone el ejemplo del dueño de la casa que se va de viaje, pero que deja instrucciones y tareas claras. Y dice, a cada sirviente le deja una tarea. Esto es importante para nosotros en el círculo familiar de la iglesia, que cada uno tiene algo que hacer. No hacemos lo mismo todos. Quisiéramos tener un ministerio grande, sí, perfecto, pero recuerde que somos un cuerpo y cada miembro del cuerpo hace algo diferente y es para beneficio de toda la comunidad. Cada uno tiene que buscar cuáles son las tareas que yo puedo hacer en la iglesia, en el cuerpo de Cristo y que puedo aportar algo. Oh, pero que tengo familia, que tengo esto, lo otro. Hay tareas adecuadas a distintos niveles para cada uno de nosotros. Y lo importante es que mientras el dueño de la casa no está, hay una tarea que tú tienes que cumplir. Y el día que te encuentres con él, él va a revisar que las tareas están hechas. Es lo que pasó con el domingo pasado, Evangelio de Mateo, capítulo 25, el juicio final. No me tuve hambre, no me diste de comer, tuve sed, no me diste de beber y todo lo demás. Había una tarea simple, pero siempre hay que cumplirla. Lo mismo para los que escuchan este Evangelio, usted y yo. Estar vigilantes, pues no saben, dice el texto, para los que están en el grupo de los discípulos, el grupo del Evangelio de Marcos, no saben cuándo regresa el Señor, igualito que usted y que yo. Les previene de no caer dormidos, sino de estar despiertos. Raro que esto lo trabaje Marcos tan abierto, en el sentido de es un mensaje para toda la comunidad y tienen que estar preparados cuando llegara ese momento, perdón, cuando llegará ese momento en futuro. ¿Por qué cuando llegará ese momento? ¿De qué momento está hablando Marcos? Se lee usted el capítulo 13 de San Marcos y va a notar que se le paran todos los pelos, que es un evangelio que trata de mostrar todo lo que va a ocurrir al final y empieza a hablar de persecuciones y los padres entregarán a los hijos y los hijos entregarán a muerte a sus hermanos, de todo bien fuerte y muy visual en el Evangelio de Marcos. Marcos, hay dos posibilidades: que haya sido escrito en Roma y que haya sido de la boca del apóstol Pedro. Eso dice la tradición y nosotros pensamos que es así, porque Marcos había salido a predicar con Bernabé y con San Pablo, pero luego se salió y regresó de nuevo a la predicación. San Pablo no quiso predicar con él, pero en los viajes de Marcos, Juan Marcos se llama, parece que entró en contacto con Pedro en Roma y entonces nos dicen algunos de ese primer siglo que si uno quiere escuchar lo que San Pedro hablaba de Jesús, que se lea los escritos de Juan Marcos. Así que gracias a Dios por este Marcos. No era el hombre más fiel del mundo,
muchas cosas lo llamaban, era muy joven y trató muchas maneras de predicación y de misión, pero bendito sea Dios que cuando fue con San Pedro logró escribir lo que hoy tenemos como este evangelio, que fue el primer evangelio que se escribió. Ya ciertas cartas de San Pablo ya estaban escritas, pero este fue el primer evangelio con los dichos y hechos de Jesús. Por eso es el más corto, 16 capítulos. Pero decimos nosotros, hay un deseo de perseverancia durante el evangelio, de estar despiertos, estén preparados, como que uno puede sentir la frustración tal vez o la bendición al mismo tiempo del apóstol Pedro, porque el discípulo Pedro no estuvo preparado en el momento de la prueba. Cuando Jesús le reveló que iba a pasar por la pasión, Pedro no sabía y le dijo, Señor, nunca te va a pasar eso. Jesús le tuvo que decir, Satanás, vete para la fila, vete para atrás. Y recuerde, cuando San Pedro entró a uno de los patios cuando estaban juzgando a Jesús con el sumo sacerdote, dice el texto, que Pedro negó al Señor. Que cuando Jesús le dijo que lo iba a negar, Pedro le dijo que no. Así que Pedro, en su reflexión, puede haberse encontrado corto en el testimonio con su maestro. Ha de haber sido duro para Pedro. Pero lo lindo es que Pedro logró recapacitar y meditar esto para pasárselo a la comunidad. Y él va a insistir mucho en estar preparados. Ahora entonces, el texto de este primer domingo de Adviento mantiene el tiempo presente en su desarrollo. Solamente se hablará de futuro cuando regresará él, el dueño de la casa. Entonces, estar preparados en presente. No es lo mismo, pongo yo aquí para agarrar una idea, no es lo mismo prepararse para un terremoto que para una tormenta de nieve. No es lo mismo prepararse para una enfermedad en donde lo van a operar y le van a dar muchísimos días en el hospital que curarse de una gripa. Así que uno tiene que preguntarse, ¿a qué me estoy preparando yo como cristiano, como esposo, como esposa, como sacerdote, como hermano, como de todo, madre, hijas? ¿Qué es lo que tú necesitas afinar y que necesitas entonces estar preparada, preparado? Entonces hay que saber a qué me tengo que preparar. Aunque en el camino te des cuenta, no, estoy como Pedro, yo pensé que sabía, pero no sé. Entonces necesito prepararme de otras maneras. ¿Cómo voy a hacer esa preparación? Las actitudes que tengo que tener presente para prepararme correctamente. Me preparo porque tengo miedo. Ay, es que a mí me da miedo que el Señor me vaya a rechazar y me mande al infierno. El Señor no hace eso, primero que todo. Somos libres, pero no sigamos al Señor por miedo. Recuerde los talentos. Tuve miedo, Señor. Tuve miedo de ti. Y enterré el talento, aquí lo desenterré, tenlo de regreso. Y le dijo, siervo perezoso e inútil, en lugar de decirle, siervo fiel. Así que nada de miedo. Aquí es, Señor, ¿cómo puedo conocerte? ¿Lo reconoceré cuando vuelva? Eso es importante. Si no sé quién es Jesucristo de verdad, usted puede decir, pues yo he visto fotos, yo he visto pinturas. Sí, pero las pinturas no hablan de lo que del mensaje verdadero de Cristo. Así que hay que conocer lo que dijo, más que cómo pensaron los artistas, cómo se veía. Como estamos empezamos el Adviento, estamos esperando el nacimiento, la natividad de Jesucristo. El Adviento guía nuestra reflexión este fin de semana con un ambiente de espera de la Navidad, pero lo hacemos, lo decía antes, con una lectura del fin de los tiempos, que vuelvo a repetir, capítulo 13 del Evangelio de San Marcos. Todos los primeros versículos de ese capítulo nos presentan el horror de este momento del fin, la confusión y las tragedias que pasarán en medio de los pueblos. Y dirá al final esta lectura, que es un poquito más calmada y va a abrir el entendimiento para decir,
No tengas miedo de lo anterior, porque si estás preparado, tú sabrás exactamente qué es lo que tienes que hacer. Aunque en Adviento avanzamos hacia la llegada de Jesús, que nace, verbo encarnado, por supuesto, el nacimiento de Jesús no tiene que ver solamente con un niño rechoncho que se ve hermoso en el pesebre. Este texto nos regala la esperanza en ese niño, sí, pero nos va a tratar de que descubramos algo diferente de solamente la belleza de íconos que tenemos del Jesucito y que decimos qué bello se ve, qué gordito. Hay que ver más quién era ese niño nacido y luego el Jesús que se entrega en la cruz también para unir los dos y decir, conozco a mi maestro del principio hasta el final. Entonces, el nacimiento del niño Jesús en el Evangelio de Lucas, porque San Marcos no tiene Evangelio de la infancia, no nos dice cómo nació Jesús. Bueno, pues entonces yo agarro el Evangelio de Lucas para darles un perfil de lo que el Evangelio nos quiere contar sobre Jesucristo. Nos dice el texto, y es lo que yo llamo primera escena. Por aquellos días se promulgó un edicto de César Augusto. Usted sabe que César Augusto es el emperador, es el que introdujo la paz romana y fue el que hizo negociaciones con Israel y dejó a Herodes el Grande, el que terminó de finalizar el templo, como rey de Israel. El que nosotros conocemos como Herodes Antipas es el hijo, pero ya no es rey. Está asignado en Israel, pero no es rey de Israel. En todo caso, Augusto es el que inició esas relaciones con Judea para que hubiese paz. Y les decía, esto es a la fuerza. Ustedes me pagan impuestos y yo los protejo. Si hay algún problema suyos contra el imperio, yo los destruyo, porque soy más poderoso que ustedes. Pero les construyo calles para que puedan hacer negocios. Y de esa manera entonces puede haber un poco más de desarrollo. Israel aceptó y quedó Herodes el Grande como rey. Bueno, dice el texto entonces en Lucas que él promulgó un edicto, César Augusto, que ordenaba un censo de todo el imperio. Así que este hombre es el hombre más importante del imperio romano, del mundo conocido para ellos. Este primer censo se hizo cuando Quirino era gobernador de Siria, que esa ya es, nosotros le llamamos la satrapía de Israel, el área, la región en donde estaba incluida Judea. Entonces, este es el gran jefe y Quirino es uno más pequeño. Entonces vamos de grande a pequeño. Todos iban a empadronarse, cada uno a su propia ciudad, así que también José, perteneciente a la casa y familia de David, ya nos dijo el siguiente, se dirigió desde Nazaret, en Galilea, a la ciudad de David llamada Belén. Entonces está el imperio, está el gobernador local y está también José, que es de la familia de David. Se fueron juntos con María, dice el texto, su esposa que estaba encinta. Es lo único que nos dice de María. Nos dijo ya en el capítulo 1 bastantísimo, que es donde está la anunciación y la visitación a Elizabeth. Pero ahorita en este censo solamente nos dice una sola vez que ella estaba encinta. Segunda escena. Le llegó a María el tiempo de dar a luz y tuvo a su hijo primogénito, Jesús el primero, entonces. Lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre porque no hubo lugar para ellos en la posada. Esta lectura es la que vamos a escuchar en Navidad, que es la lectura de la medianoche. Se fijan que no hay lugar en el mesón para ellos. No es que la gente sea que estuviese muy lleno y que entonces nadie los quería en el mesón. No, hay muchas opciones. La situación es que si María entró en momento de parto para dar a luz, ella no puede estar rodeada de gente porque hay líquidos y hay sangre en el lecho del parto. Así que volvería impuro desde el lugar hasta todos los que estén presentes. No hay hoteles con cuartos independientes. Todos duermen juntos
y hay como una chimenea en el centro para mantenerlos calientes. Así que nos está diciendo, esta señora, primero estaban los de poder, el emperador, el gobernador y luego el hijo de la familia de David. A María no tuvo ninguna prebenda, aunque ella era la mamá del Señor, le tocó en el lugar menos esperado. No escuchamos que María se queja de nada. No hubo lugar para ella. Ella y José se buscan un lugar. Nace el niño. Siguiente escena. Un ángel del Señor se les apareció a los pastores, no a José, no a María. Y dice el texto, y la gloria de Dios los envolvió con su luz y se llenaron de temor. Claro, un pastor nunca ha visto, los pastores no pueden ir ni siquiera al templo porque se la pasan de 3 a 4 meses con los rebaños. Así que se les apareciese un ángel, tiene que haber sido terrible para ellos. Nos viene a destruir porque no vamos al templo, porque no ofrecemos sacrificio. Pero resulta, y por supuesto, fíjense en la pinturita, se ven bien limpios ellos. Un pastor no se vería así. Esa es la pintura de una persona que se imagina a los pastorcitos bien lindos. Pero los pastores que no tienen ningunos servicios de salud o de aseo e higiene mientras están con los rebaños, huelen mal. Se ven gastados por los climas tan diferentes y extremos en verano y en invierno, el sol sobre ellos, así que no se ven tan románticos como se ven en los nacimientos. Y dice el texto, eso sí, que no se le apareció a José, el ángel no se le aparece a María, no se le aparece al emperador Augusto, no se le aparece a Quirino. Entonces se le aparece a uno de los más pequeños del imperio. Los que tenían poder político y económico no vieron a este ángel ni escucharon la buena nueva, sino los pastores. Ese es Dios. Entonces ya el Evangelio nos está dando cómo es el orden con el Señor. Y el ángel les dijo, no teman, les traigo a ustedes una buena noticia que causará gran alegría a todo el pueblo. Hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador. ¿Cómo se llama Jesús? Yeshua, que significa Salvador. Hoy ha nacido un Salvador que es el Mesías, el Señor. Entonces, cuando uno lo escucha, si lo escuchara en arameo, uno escucharía Yeshua Mashiach, que sería el Salvador, que es Mesías, que es Jesús. Esto les servirá de señal, dice el ángel. Encontrarán al niño envuelto en pañales y recostado en un pesebre. Es el signo más extraño para un Mesías, Señor y Salvador, que donde está es en un pesebre, no está en un palacio como el emperador o como el gobernador. Bueno, entonces, de nuevo, está dándonos datos para que nosotros entendamos lo que Dios ve y lo que es importante para Dios. De pronto se le unió al ángel una multitud del ejército celestial que alababa a Dios, diciendo, Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Recuerde que aquí usted tiene que leer humano, humus, que para nosotros en el español y en la raíz latina sería tierra. Entonces, como diciendo, y paz en la tierra a todos los terrícolas de buena voluntad. Todos los que están hechos de polvo, de arcilla, son ustedes. Alégrense porque Dios está con ustedes ahora. Bien, pero entonces vuelvo a lo mismo. Esta señal se le dio a los pastores, no a la gente de poder. Y es así como va a actuar Jesús. Entonces, los poderes del mundo y sus instrumentos no tienen nada que ver con el nacimiento de Jesús, ni se dan cuenta de que esto pasó. El anuncio y buena noticia es para los considerados pequeños del mundo. Y recuerden Mateo, lo que leímos el domingo pasado, Jesús también decía eso. El que hizo a uno de mis hermanos, de los pequeños, me lo hizo a mí. La vida pública de Jesús se va a desarrollar con un deseo de dar dignidad y vida nueva al que no la tiene.
se dedica también a los pequeños, rechazados en el templo, rechazados por los letrados, por los que conocen la escritura, ciegos, leprosos, pecadores que les dicen, usted está enfermo porque usted hizo algún pecado, aléjese. ¿Qué se puede sentir una persona que ya tiene una limitación física y que le venga alguien a decir que usted ha de haber hecho algo tan malo que Dios lo está maldiciendo, que Dios lo está castigando? Se siente peor uno. Y resulta que Jesús no fue donde los letrados, sino donde estas personas, los pequeños, a mostrarles que había una posibilidad de relación con Dios y que el Padre, todo lo que ellos pedían, los escuchaba, porque así es Dios. Esa apertura a los pequeños y mostrar un rostro del Padre misericordioso llevará a Jesús a la cruz porque causará muchos problemas con el templo. ¿Por qué sana a alguien en sábado? Este hombre nos está quitando el orden que tenemos. Y no importa que sea por la misericordia, no importa que este hombre agarre que no ha podido trabajar, que no ha podido tener familia en 38 o 40 años, no importa. Lo importante es que usted rompió el sábado y nos rompió lo que nosotros ya habíamos dicho que no se podía hacer. Sin sentido, pero ese discernimiento erróneo llevó a Jesús misericordioso a ser juzgado, rechazado, hasta que va a llegar a la cruz. Pero Jesús, con tal de liberar al ser humano del odio y para romper el círculo de violencia y del mal, Él va a abrazar la cruz y la va a aceptar por ti y por mí, libremente, sin presión. Ahora, entonces me salto al Nuevo Testamento. Ya les mostré la infancia, cómo nació Jesús y quiénes eran los escogidos para escuchar esa buena noticia del nacimiento de Jesús, lo que Jesús hizo en su ministerio y cómo lo llevó a la cruz. Ya hemos escuchado esta lectura varias veces, Filipenses 2, del 5 al 11. Es el himno de Jesús que se entrega totalmente. Aunque Jesús era de condición divina, no se apegó a su igualdad con Dios, sino que se redujo él mismo a la nada. Quiere decir, él dejó ir esto de ser Dios. No se creyó más por ser Dios, sino que dejó todo eso. Él se hizo nada. Tomando la condición de servidor, se hizo semejante a los humanos. Y encontrándose en la condición humana, se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en una cruz. Lo que decía ahorita, con tal de haber liberado al ser humano y Jesús viendo la única salida era por la cruz, decías, Padre, si puedes quitármela, pero ya veo que esta es la salida y yo estoy dispuesto, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Por eso Dios lo engrandeció, dice el texto de Filipenses 2, y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua proclame que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. No se hizo Jesucristo el Rey de la gloria de todo lo viviente y todo lo que existe por haber hecho un milagro, por haber mostrado su poder, sino por haber mostrado su amor tan grande que ese amor lo llevó a volverse el débil más profundo del cual se aprovecharon y todo el mundo le dejó caer el odio sobre él. Es decir, Jesucristo se volvió una esponja de todo ese mal alrededor de él. Lo que él quería era agarrarlo y poder decir, ahora estás en mis manos y te quedas crucificado en la cruz. Jesús resucita, el mal no resucita. Triunfa Jesús, pierde, es vencido el mal entonces. Y por eso es que se exalta a Jesús. Dios exalta a Jesucristo y se muestra la gloria de Dios Padre. Ese es el perfil entonces del dueño de la casa. Es Jesús. Es todo amor.
en la debilidad es capaz de mostrar fortaleza. No busca gloria para sí mismo. A cada uno de nosotros nos acepta en nuestras condiciones personales e históricas. Usted es usted. Y a veces no puede cambiar de dónde salió, quién fue su mamá, qué fue lo que pasó antes, que lo hizo como es usted ahora. Jesucristo lo va a encontrar en ese momento. Pero Jesucristo sí va a decir, no te quedes ahí, ven conmigo, ven y sígueme. Su Padre Dios se glorifica en él, en este dueño de la casa que tiene una manera muy amorosa de hacer las cosas. Con el perfil completo de Jesús, entonces volvamos al texto. Estén preparados y vigilando. Esto es presente y presente continuo, porque no saben cuándo llegará ese momento. Les hablaba ahorita el comienzo del capítulo 13, que parece terrorífico. Y entonces, manténganse preparados, mis hijos. Manténganse preparados porque ustedes ya me conocen, ya saben cómo soy yo. Esto de estar preparados es con lo que yo ya les di. Vigilando quiere decir que hay perseverancia. Y nosotros hablamos que la vigilancia es la oración. Se mantiene permanente. Y comienza Jesús a hablar como una pequeña parábola. Cuando un hombre va al extranjero y deja su casa, entrega responsabilidades a sus sirvientes. Decía, cada cual recibe su tarea. Usted y yo tenemos una tarea cada uno de nosotros y la iglesia brillará como rostro de Cristo cuando usted y yo la cumplimos. Pero luego Jesús ya no habla en general, cada cual, todo el grupo. Ahora va a decir al portero, le exige que esté vigilante. Y eso me parece interesante, porque después va a decir, lo mismo ustedes estén vigilantes. Entonces la clave es el estar vigilantes con un trabajo específico, el de estar en la puerta, ser el guardia que abre y cierra la puerta. Y va a decir Jesús, eso es lo que yo quiero de ustedes. Le exige al portero que esté vigilante y lo mismo es para ustedes. Estén vigilantes. Esto quiere decir que cuando llegue el señor de la casa, el portero va a recordarlo, va a reconocerlo y le abrirá. Pero ¿cuándo llegará? Usted y yo que ya vamos a misa, que escuchamos el evangelio, pues yo me sé este y lo otro. Pues el problema es que uno no sabe cuándo va a llegar. El atardecer, a medianoche, al canto del gallo o de madrugada. Y puso las horas que para los judíos son importantes, pero no dice en esta. Puede llegar al atardecer o a medianoche o al canto del gallo o de madrugada. Entonces es muy difícil. Esto quiere decir que me va a tocar estar despierto y vigilante toda la noche. Es eso lo que quiere Jesús. Decir, tu vida espiritual y tu vida cristiana, tu vida de discípulo, cuando yo me vaya, tiene que ser constante, porque si no, no me vas a reconocer al regreso, que es el problema. La gente, y lo puede ver en el Evangelio de Marcos, que va a decir, muchos vendrán en mi nombre y dirán que son el Cristo. No los sigan. Léase el Evangelio, diré yo, porque ahí está ese perfil de Jesús. Ahí está lo que Jesús sí es, para que no se deje calentar el oído por alguien que simplemente quiere seguidores y adeptos y que con promesas de ganancias financieras, de sanaciones o de usted póngale cualquier cosita que le abra los ojos a usted, pues no, es que el Señor no viene a dar regalos, no es Santa Claus. El Señor es el Salvador, es con tu corazón. ¿De qué te sirve que te sanes de una pierna, de una mano, de algo? Si te pierdes en la gehenna, en el basurero, si te pierdes, si pierdes tu vida. Por eso hay que saber escuchar la voz del dueño de la casa para que cuando venga yo no lo confunda y no le abra la puerta a alguien que no tiene profundidad de evangelio. ¿Cuándo? ¿A qué hora? No hay
un momento específico. Hay que ser perseverantes para lograr nosotros salir adelante a pesar de las confusiones durante nuestra vida cristiana. Tenemos que evitar, diré yo, que nuestra iglesia, a pesar de divisiones, de pecados, que escuchemos siempre la voz del pastor para evitar que nos confundamos y perdamos la fe y luego sí ya no sabemos a quién seguir. El portero, somos los que estamos a la puerta esperando la llegada del Señor. Pongo ejemplos. Como una madre que espera que su hijo se recupere después de una fiebre aguda, después de una enfermedad larga, y la madre se está al lado, el papá también. Entonces, en esa espera, usted no está pensando, bueno, ¿a qué horas es que se le va a bajar la fiebre? ¿A qué horas es que ya se va a poner bien? No, dejémoslo que se recupere. Hijito, yo voy a estar aquí. Como los papás que esperan a sus hijos regresar después de un viaje largo, que no los han visto y ya tienen ansias de verlos. Entonces, hay situaciones en las que usted puede relacionarse a sí misma, a sí mismo, en donde usted desearía poder estar allí. Y con la parte del Señor, del último día, que usted y yo no sabemos cuándo es nuestro último día, esa voz la tenemos que llegar a conocer bien. Y por eso nuestra oración no puede flaquear. Tenemos que ser innovativos aún en la oración para que no estés orando o rezando o recitando lo mismo que recitabas cuando tenías 5 años. Ay, sí, pero era tan bonito, pero ya tienes 90 años. Empieza a rezar de una manera diferente, empieza a orar de otra manera, para que se note que conoces a tu Señor. ¿Qué necesito para ser buen portero entonces? Conocer a mi maestro, recordar lo que me enseñó y practicar lo que yo sé que le complace a mi Señor. Entonces, actitud de conocer, de recordar, discernir y empezar a aplicar todo eso. De manera que cuando el Señor regrese, se vea a sí mismo en mí. Entonces dirá, bendito de mi Padre, tú estás viviendo lo que yo te enseñé. Se nota que mi palabra se hizo carne en ti. Vigilantes, es por otro, es la perseverancia. Esta acción de vigilancia conlleva la contemplación y la práctica de lo que el dueño me enseñó, que era lo de antes también, estar preparados. Oración y trabajo. ¿Quién es el que vuelve? Pongo 4 definiciones. Digamos, ¿quién de esos sí es Dios? ¿Quién es el que vuelve? El dueño de esa casa. ¿Es un Dios tirano, guerrero, ladrón a sueldo? ¿Es un Dios de vida que da vida, alegría y perdón? ¿El Señor de todo lo que existe y será? ¿Un Dios poderoso y enojado que se ensañará con el débil? Pues ya usted y yo sabemos que no puede ser esto. No es un Dios poderoso y enojado. Eso lo metieron por tantos años y no, eso así no es Dios. Dios no es tirano, no es guerrero. Dios va a venir y me va a cortar la cabeza. El Señor no hace eso. Entonces es que el Señor me va a castigar con tantas cosas. El Señor no necesita castigarte. Bien dice Jeremías, el pecado ya es castigo para nosotros mismos. No, Dios no te castiga, tú te estás castigando al vivir en ese pecado. Pero el Señor es el que da vida como Cristo. Tiene vida en sí mismo y da vida. Y cada vez que sana, que encuentra un grupo de personas, los deja llenos de alegría y perdón. Y el Señor es el Señor de todo cuanto existe, la creación que es positiva y nueva cada momento. Por decir, esto es pequeñito, por supuesto, lo pongo para que sea obvio, pero tú tienes que reconocer en los eventos de cada día dónde está la definición de Dios, el perfil de Dios y dónde no está. ¿Qué necesito para sentirme preparado? Lo mismo ustedes, decía Jesús, estén vigilantes, como el portero,
porque no saben cuándo regresará el dueño de la casa y vuelve a las horas. Entonces eso quiere decir que esta es una perseverancia, una preparación perenne. La perseverancia en aquellas buenas acciones. Por decir algo, la oración. Todos los días una pequeña oración, pero repito, trata de innovar, trata de no solamente de pedir, comienza a practicar, dar gracias o reflexiona en tu oración, Señor, ¿qué veo, qué siento yo de ti? Tú eres misericordia, tú eres maravilloso, tú eres paz, tú eres vida en abundancia, tú eres ríos de agua viva. Y entre más practique, más comienza a ver de Jesús. Para saber qué decir de Jesús, usted tiene que leer el Evangelio. Te digo, la palabra de Dios tiene que ser como mi luz. Entonces tiene que revisitar la Biblia. No solamente la escuche una vez, ay sí, el Evangelio dijo algo de eso. No, que usted en primera persona sepa y se elabore en su discernimiento lo que el Evangelio me dice de Cristo. Y recuerde, es el que da vida, es el que recrea, es el que sana. Así que si algo no trae vida, usted sabe ya, no es Dios, no es Jesús. Así se mejora mi conocimiento de la palabra y de lo que es Jesús y Dios, y mi oración se fortalece. Entonces, es una perseverancia que usted no tiene que estar 24 horas orando o leyendo la Biblia, pero que por lo menos tome tiempo que sea precioso, en donde usted interiorice ese poquito que está leyendo. Usted y yo hemos escuchado el Salmo 23 por miles de años, un poquito exageradito, por supuesto, miles de años, pero usted casi que se lo conoce y pudiese memorizar un poquito de ese Salmo, porque ya se sabe varias partes. ¿Por qué no lo mejora? ¿Por qué no lo recita para que esa sea su oración una mañana? El Salmo 50, pidiendo perdón. El Salmo 139, que habla cómo el Señor me conoce y cómo yo quiero ser conocido por Dios también. Es un Salmo de David muy hermoso. En todo caso, entonces, las acciones de misericordia, que es la fe y obras, las acciones, yo tengo que crear una costumbre que sea una personalidad católica cristiana de que yo siempre hago algo bueno por alguien que no se lo merece, alguien pequeño, alguna persona en necesidad, sin poner trompetas en ningún lado. Como digo a veces, pues, la persona que dice, ay, yo no le digo a nadie, pero yo le ayudo a mucha gente. Ay, pues ya me dijo a mí. Entonces ya puso la trompeta. Y quién sabe a cuántos le ha dicho lo mismito. Pero sería el ejercicio personal de crear costumbre en usted sin necesidad de que sea una carga, pero cómo volverme una persona de misericordia aún en las cosas pequeñas. Todo junto es lo que nos puede crear un poquito de personalidad para que se note que el maestro, que el Jesús del Evangelio está en mí. Lo conozco y conozco entonces lo que yo tengo que mejorar y cambiar. ¿Dónde tengo que pedir perdón? ¿Dónde tengo que callar mi boca para ser más agente de misericordia que un juez? Ejemplo de nuestra vida diaria. Imagínese que alguien tiene la presión altísima y que se va al doctor, por supuesto. Y el doctor le recomienda ciertos medicamentos y un cambio de dieta y también que tiene que salir a hacer ejercicio. Bueno, muy bien. ¿Por cuánto tiempo piensan ustedes que tendrá esa persona que seguir esos consejos del doctor? Tal vez por mucho tiempo y tal vez por toda su vida. Y tiene que mejorar su calidad de vida también. Que el único ejercicio que haga no sea levantar donas de la bandeja hacia la boca, que de ahí no va a hacer nada de ejercicio de más. No le está sirviendo de nada que tenga un buen doctor, que tenga pastillas, medicamentos para la presión arterial. No le sirve de nada si no ha interiorizado los cambios necesarios para que esos elementos sí tengan efecto.
Es lo que estoy tratando de decir con respecto a nosotros darnos cuenta del Evangelio, cómo es Jesús, cuáles son las prioridades de Jesús, cómo actúa Jesús. Por eso, aquí es donde ya me pongo más unido también al Adviento. Ser religioso entonces está relacionado a la parábola de las 10 vírgenes, las cuales tenían que esperar activamente, no solamente esperar a que llegue. No, yo tengo que tener suficiente aceite, pero tengo que trabajar por este aceite para que no se apague mi lámpara. Es la persona que tiene conciencia que necesita un ritmo de oración, conocimiento de la palabra y testimonio. No siempre tiene ganas, pero sabe que lo necesita para una vida sana espiritualmente. Y hacemos el esfuerzo. Entonces, esto es Adviento. ¿Por qué? Porque entre más hace esto, más llega el Señor y más escuchas su voz y le abres la puerta. Entonces, por eso esta lectura de Marcos 13, del versículo 33, tiene sentido, aunque está proclamada en un contexto del fin del mundo. Pero diríamos nosotros, en mi contexto de apertura de corazón y de vida a Jesucristo, me ayuda a enterarme quién es Él, para que yo como el portero, el guardia de la puerta, que es el que va a escuchar la voz de Jesús, que yo pueda decir, eres tú mi Señor. Como dice el libro del Apocalipsis, estoy tocando a la puerta. Si me escuchas y abres la puerta, yo entraré. Y esto es bonito, pues está diciendo, necesita la actitud de escucha y luego de acción. Muy bien, entonces, no es repetir por repetir y completar la tarea, ya hice la oración. No, tienes que evolucionar en la manera de ser un católico comprometido. Es que ya tengo 20 años haciendo la misma oración, tengo 20 años haciendo la misma obra de caridad y ya ni la hago, solo envío el cheque. Entonces algo tiene que mejorar donde tú te untes un poquito de Cristo con los hermanos pequeñitos. Es eso un poquito el estar vigilantes y preparados para que nunca se te apague la lámpara. Muy bien, para meditar entonces, ¿qué significa estar atento, vigilante, a la espera? Y lo tienes que pensar, pues, para que tu respuesta sea concorde a lo que hizo Jesús. Jesús pendiente de los otros, pendiente de donde Él puede llevar consuelo. Y entonces se hace vida para los demás. Cuando uno está esperando que venga alguien a visitarlo, uno tiene la casa lista, preparada, hace planes para cuando la persona llegue, le vamos a servir esto, un juguito, no sé cuánto, encendemos las luces. Esto puedo aplicarlo a la esperanza activa de la llegada del Señor. ¿Qué tienes que hacer a diario para dar un espacio a Jesús? El resto de tu día será lleno de cosas que hacer en tu trabajo, pero ¿cómo puedes lograr que un momentito de tu día sea para prepararle un lugar al Señor? Habrá un juicio de mis acciones. Me preparo diariamente en lo que hago, es decir, para que mis acciones sean concordes a Jesús. ¿Qué significa estar preparado? ¿Preparado contra qué? ¿Preparado para qué? Hoy, con lo que has recibido del Señor en tu día, ¿a qué te has preparado espiritualmente? ¿A qué se refiere Jesús, el Maestro, cuando nos dice, estén vigilantes, prepárense, no se duerman? Es decir, no permitas que esto se vuelva una costumbre de lo que haces y que ya no le pongas ni atención, que lo hagas tan automático que ya ni sabes. Cuando Jesús habla de vigilancia, ¿qué tiene que ver esto con mi vida? ¿Qué debo vigilar? ¿Serán mis acciones, pensamientos, consentimientos internos cuando yo casi que si veo el mal y digo, se ve bien"? Cuando veo abusos y digo yo, cómo gritó esa señora, cómo gritó ese señor, pero yo también le haría lo mismo. Ay,
hay algo que tenemos que cambiar y poner en la balanza para que el Señor nos ayude siempre a quedar con el rostro de Cristo y con sus acciones. Pensamientos, con sentimientos internos y realizaciones. ¿Qué es lo que hago con eso que pienso? ¿Cómo están mis prácticas religiosas? ¿Están por solamente de la piel para afuera, pero no de corazón? ¿Cómo me dispongo a vivir este tiempo de Adviento entonces para darle entrada al niño Jesús? Y recuerda que este niño Jesús, el anuncio se va a dar no para el emperador, no para el gobernador de Siria, no para toda la familia de la casa de David. De hecho, José ni se dio cuenta que andaban los ángeles, hasta que los pastores llegaron donde estaban ellos y les contaron. Y allí María y José han de haber dicho, ¿y por qué no vinieron aquí? Bueno, esa es la manera, la lógica de Dios. Entonces, ¿cómo puedo yo estar abierto a la lógica de Dios llegando a mi vida? Es el momento en el que el Señor llama a tu atención sobre tus faltas para ser un buen cristiano. ¿Qué piensas que te está diciendo el Señor hoy a ti con estas palabras, con este estar alerta, preparado, sin dormirte, para que reconozcas y le abras la puerta al Señor? La Sagrada Escritura no es para leerla solamente, sino para ir tomando las enseñanzas. ¿Cuál es la enseñanza que el Señor te deja hoy? Llévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Llévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, necesita más de ti, necesito más de ti. Nos rendimos ante ti, oh Señor. Nos rendimos ante ti porque tu amor es extraordinario. Tu amor es maravilloso. El solo hecho, Señor, que nos hayas buscado. No valemos nada y eres tú el que nos da una dignidad, aunque nuestro corazón a veces está fijado, está agarrado a cosas temporales, a cosas que no nos dan vida. Y en este momento nos rendimos a ti, ponemos todo lo que tenemos, sentimos, amamos y deseamos a tus pies. Señor, que en tu nombre podamos renovarnos esta semana, lo que viene del Adviento, abrir el corazón a ti, que nuestro corazón se vuelva un pesebre en el cual puedas tú encontrar un lugar, pequeñito y no tan digno, pero Señor, contigo, dentro de nosotros, en nuestro pesebre, podremos poner orden en nuestra casa. Por eso rendirnos a ti es decirte bienvenido. Bienvenido seas, que gobiernes en nuestro corazón, que seas amor, misericordia, porque necesitamos ese bálsamo de tu presencia en nosotros. Guía nuestras acciones, palabras y pensamientos en lo que queda de esta semana y el fin de semana que sea un momento para nosotros de poder recibirte, desearte, que vengas a nuestro corazón.
Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, muchas gracias. Que Dios los bendiga entonces.